Buenas noches a todos. Libeinu Montes Inay y Gira les da la más cordial bienvenida a esta conferencia con la psicóloga consentida de Libeinu. Susi, por favor. Gracias, Elisa. Buenas noches a todos. Pues qué mejor forma de cerrar este año, y lo dejo con puntos suspensivos para que cada quien complete con el adjetivo que guste, pero creo que de esta plática con Sofi vamos a sacar muchísimas lecciones y muchísimo aprendizaje. Que lo disfruten. Sofi es psicóloga, licenciada en psicología, y tiene especialidad en terapia de todas las edades, en todos los rangos. Ha trabajado en todas las escuelas y ya ha tenido otras pláticas con nosotros en Libeinu, y nos da mucho gusto, Sofi, tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, primero que nada, porque Libeinu es un grupo muy especial para mí. Entonces, estoy maravillada que me invitan otra vez. Y bueno, hoy vamos a hablar de una condición psicológica que se da mucho después de la pandemia, que se llama el síndrome de la cabaña. Quiero compartir con ustedes la pantalla. Vamos a hablar un poquito de esto. Gracias, Libeinu, gracias, Susi, gracias, Michelle, gracias, Elisa, todas las personas involucradas en esta plática. Vamos a empezar. No sé si podemos hablar de un después de la pandemia, porque todavía no ha pasado. Nos faltan unos mesecitos, esperemos que sean mesecitos y que podamos ya salir y retomar nuestra vida. Pero estamos ante un momento en donde la pandemia ya se está comportando de una forma diferente y empieza a haber la aparición de una cosa que se llama el síndrome de la cabaña. ¿Qué es? ¿Es un trastorno psicológico? ¿Son síntomas aislados? ¿Quién lo puede presentar? No sabemos, o sea, quién lo puede presentar y cómo se va a presentar. Por eso vamos a empezar ahorita con una pequeña introducción. Primero que nada hay que saber que estamos viviendo una época de contingencia y sigue la contingencia. ¿Qué significa una contingencia? Una contingencia es una situación que trabaja con las probabilidades. Esto quiere decir que no es claro, que no es certero, que no es seguro. Nadie sabe realmente qué está pasando y qué va a pasar. Y nos dicen, puede pasar, puede ser, en Italia funcionó así, en Francia funcionó así, en Estados Unidos ha funcionado así, en Guatemala funcionó así, en Canadá funcionó así. ¿Puede o no puede pasar? Y esto nos llena de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Nada da más certeza que la certidumbre, que lo que va a pasar. Primero va a pasar esto y luego esto y luego esto. Como no sabemos qué va a pasar y no tenemos claro nada, y este virus reacciona de forma diferente en personas, en edades, en personas con diferente condición y en diferente país, entonces nos llenamos de incertidumbre, ¿no? Entonces empezamos con medidas de distanciamiento social. Lo que nos ha rescatado un poco es medidas de higiene y de distanciamiento social. ¿Qué pasó con el distanciamiento social? Empezamos a tener reacciones ante este distanciamiento social y tuvimos 4 fases, ¿ok? La primera fase nos llenó de ansiedad y de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo no me quiero meter a la casa, yo no quiero parar mi vida, yo no quiero dejar de ver a mis papás, a mis hijos, a mis tíos, a mis abuelos. Extraño a la gente, ¿no? que está lejos o cerca de mí. Yo no quiero perder mi trabajo ni mi ritmo de trabajo. No quiero dejar de sentirme productiva, ¿sí? Entonces, esta ansiedad y esta incertidumbre fue la primera fase, que en la psicología estadounidense, en la psicología gringa, le llamaron fiebre de la cabaña, pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Después vino una respuesta natural del cuerpo. Mucha gente empezó a huir o empezó a paralizarse. Estas son respuestas innatas del cuerpo, de supervivencia. O nos encontramos ante una situación de me voy a otro lado, me encierro, hago compras de pánico, entro en una situación de estrés, me aíslo de todo el mundo, desproporciono mi sentir o me paralizo y me resigno y empiezo a deprimirme, ¿sí?
La depresión viene cuando ante los problemas ya no tenemos alternativas de solución y me paralizo. Quiero que sepan que estas dos conductas son conductas innatas. No podemos culpar ni criticar a nadie que las tenga, ¿sí? Todos las llegamos a pasar. Pero luego viene otra tercera respuesta que no es innata y que después de muchos días de pandemia y de incertidumbre como que nos acoplamos, nos acostumbramos a vivir en la incertidumbre. Hoy hay más contagios, hoy hay menos contagios, hoy la gente sale, pero se contagió. La gente contagiada mejoró. Otra gente contagiada no encontró lugares en el hospital. Otros, pues lamentablemente, se enfermaron mucho, tuvieron cuidados intensivos. Muchos nos dejaron, muchos nos abandonaron, muchos se fueron de este plano, ¿no? Entonces, nos volvemos a llenar de incertidumbre, nos acomodamos, sí nos acomodamos, pero nos llenamos de incertidumbre otra vez, y entonces vienen respuestas que la gente, que no son innatas, que la gente cree que que van a hacer resistir. Entonces, tal vez yo empecé no sé, a tomar agua con limón y bicarbonato porque eso me hacía resistir. Yo oí a un doctor que viene de Cuba y me dice que hay que tomar cloruro de no sé qué, y entonces empecé a tomarlo porque me hizo resistir. Yo empecé a ver pláticas por internet porque eso me hacía resistir, ¿sí? Empezamos a rescatar cosas que nos hacían sentir bien, no sé si en un pensamiento mágico o no, pero no son conductas innatas, son conductas que nos hicieron mantenernos en esta línea y aprender a resistir la situación, ¿ok? Pero en esta resistencia de la situación viene la tercera fase. Empezamos a tener urgencia por definir la nueva realidad. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo habla de la nueva realidad. ¿Vamos a seguir por Zoom? ¿Va a regresar a las escuelas o no? ¿Cómo vamos a tener nuestras reuniones familiares, sociales? ¿Sí vamos a seguir con esto o no? ¿Qué va a pasar con nosotros? A mí que me digan cuánto va a durar. No, unos dicen que en diciembre, otros dicen que en marzo, otros dicen que la vacuna, otros dicen... Entonces ya no sabemos. A mí que me digan, es una necesidad, una urgencia de decir, dime cómo va a acabar esto. ¿Cuál es la nueva realidad? Y por último, empezó la comodidad. El miedo a contactar a las personas. Me acostumbré, me resigné, me quedé adentro. ¿Por qué? Porque afuera es peligroso. Hubo un cambio en mi mente y empezó la idea de que afuera es peligroso. Entonces aparecen los primeros síntomas del síndrome de la cabaña, ¿sí? El síndrome de la cabaña se va a caracterizar por un conjunto de síntomas que ahorita vamos a hablar de ellos, que giran alrededor de miedo a contactar con otras personas fuera de las paredes de nuestra casa, porque no es seguro. Hay un temor a realizar actividades que antes realizaba, entonces hay temor de ir a trabajar, hay temor de agarrar un transporte público, hay temor de una convivencia social o familiar, hay temor de ir a ejercitarme, hay temor de hacer reuniones pequeñas, hay temor de ver a gente familiar, hay temor de salir a viajar. Empiezo a tener miedo. Lo más importante del síndrome de la cabaña es un miedo. Y mucha gente me pregunta, oye, Sofía, ¿pero tú crees que eso es un trastorno psicológico? ¿No crees que es algo natural? ¿Es una consecuencia natural de lo que estamos viviendo? Sí, sí. Naturalmente el ser humano va a tener síntomas que nos hacen adaptarnos a las situaciones de estrés. Algunas personas vamos a deprimirnos, algunas personas vamos a generar ansiedad, algunas personas vamos a compulsar, ser más compulsivos, algunas personas vamos a tener panic attacks, ataques de pánico y fobias, algunas personas, pero estos síntomas se dan aislados y es una respuesta natural ante un estado de estrés. Todos generamos respuestas naturales ante el estado de estrés. ¿Cuándo esto se vuelve un trastorno psicológico? Cuando estos síntomas, 1, 2, 3, 5, 10, los que sean, me afectan en 2 o más áreas de funcionamiento en mi vida. O sea, ya no me puedo llevar bien con la familia con la que convivo. Ya tengo conflicto constante con mi pareja o con mis hijos o con mi persona de servicio. O ya tengo conflicto con ir a trabajar o no. ¿Cuáles son las áreas de funcionamiento de un ser humano? Trabajo, escuela, familia, relaciones, ¿sí?
uno mismo, ya no me siento cómodo con uno mismo, ¿sí? Entonces, cuando empiezan estos síntomas a generar esta disfunción en varias áreas, estamos hablando de un trastorno psicológico. Ya nos está trastornando nuestra normalidad, ¿sí? ¿Qué era la fiebre de la cabaña de la que les hablaba? Es un concepto que se generó en la psicología gringa, en Estados Unidos, hace muchos años. De hecho, aparece en primera vez en 1900. Se habló de la fiebre de la cabaña en 1900, 1920, cuando empezó la fiebre española y no la podían contactar, en donde la gente se tenía que generar un distanciamiento social. Había una fiebre de la cabaña, que es una experiencia opuesta. Empieza la agitación, el descontrol, la desesperanza por guardarme, ¿sí? Es una ira incontrolada que me hace estar ansioso y enojado todo el tiempo y con falta de concentración ante la imposición externa, ¿sí? Alguien exterior me impone permanecer encerrado en mi casa y me siento con falta de libertad de movimiento. Ante esto se genera la fiebre de la cabaña y entonces empieza una necesidad de agitarme, de descontrolarme, de desesperanza, de ira, de concentración, ¿ok? Como toda situación en la vida, si vemos la primera imagen, ¿sí? Vamos a ver que esto es la fiebre de la cabaña, la ira, el descontrol, la ansiedad, y de pronto nos resignamos. Adaptamos y adoptamos escenarios y situaciones en nuestra vida y nos generamos una resignación. Aquí vemos a un niño que se acompaña de sus ositos, que puso el letrero de escuela y toma clases así, ¿no? Empezó así, empezó desesperado y termina adaptándose. A todo se adapta el ser humano. Entonces, esta fiebre de la cabaña se convirtió en una resignación. Nos resignamos. Entonces, ahorita que nos dicen, a ver, ojo, espérate. Fíjate que el confinamiento y el estar encerrados ya está generando síntomas en las personas. Ya las personas tienen otra pandemia. Hay una pandemia que se llama COVID-19 y hay otra pandemia que se llama soledad. Me siento solo, me siento desesperado, me siento alejado. ¿Qué hago? ¿Puedo empezar a salir? Entonces empieza una ola de los psicólogos, sobre todo los profesionistas de salud mental, que dicen, sal un poco, contacta con tu gente, no te quedes completamente encerrado, sobre todo niños de kinder, sobre todo personas de la tercera edad, que aunque tienen un riesgo físico, también la otra pandemia, la soledad, les está generando síntomas de mucha ansiedad, ¿no? Adolescentes que sienten que han perdido todo. Entonces, los padres hemos flaqueado y hemos permitido que empiecen a salir, ¿sí? ¿Qué pasa? El confinamiento se alargó y entonces ahorita sentimos lo contrario que la fiebre de la cabaña. Ahora ya sentimos, ya estamos cómodos adentro. Ya perdimos rutina, ya perdimos noción del tiempo. Ya mucha gente no se baña, no sale, no se esfuerza, come a las 12, pero a las 6 se toma otros snacks, pero a las 12 de la noche vuelve a comer algo, pero se duerme a mitad del día y luego a las 3 de la mañana está despierta. Perdimos nuestro ciclo biológico, el reloj biológico, perdimos rutina, orden, estructura, rituales, nos acostumbramos. Sentimos seguridad y tranquilidad por quedarnos en casa. Empezamos a sentirnos seguros adentro, ¿sí? 2, estos son síntomas del síndrome de cabaña. Si tengo 1, 2, 3, 5, 10, no importa. Si afectan mi desempeño en otras áreas de funcionamiento, hay que tomar cuidado con eso, ¿ok? Hay que decir algo tengo que ver cómo lo puedo mejorar o pedir ayuda. 2, hay una evitación e irritabilidad de solo pensar en salir a la calle, ¿no? Ya estoy tan cómodo adentro
ya no me arreglo, no me visto, no me pinto, no salgo, no tengo rutina. Que cuando me dicen, oye, hay un desayunito de tu nieto, hay una fiesta de tu amiga, ya no quieres salir. Ya estás irritado, ya dices, ay, ¿por qué me invitaron? No quiero, qué molesto salir, ¿no? Qué flojera salir. Me tengo que arreglar, tengo que cambiar mi rutina ahora, ¿no? 3, hay un miedo a retomar la vida como era antes, ¿sí? Ya no quiero regresar a lo que era antes, ya me da miedo. ¿Y si me enfermo? ¿Y si se enferma alguien? ¿Y si pasa que todos no la libramos? ¿Y si me vuelvo a enfermar? Aquellos que ya vivieron esta enfermedad, ¿no? Empezamos a tener todo el tiempo miedo, ¿sí? Y el miedo nos invade. No podemos ni pensar bien. Tenemos unos lentes de miedo. 4, empezamos a sentir enojo y frustración porque otros sí pueden retomar su vida. ¿Por qué otros sí pueden y yo no? ¡Qué coraje! ¿Por qué otros sí pudieron hacer esto y yo no? Me molesta mucho esto que está pasando. Me siento muy enojado porque otros sí lo pueden hacer y yo no, ¿sí? Entonces empiezo a generar, ¿qué pasa? Sentimientos negativos, amargura, enojo, frustración, ¿sí? Yo no lo puedo hacer y entonces hay amargura en esa persona. ¿Por qué el otro sí lo puede hacer y yo no? ¿Por qué el otro sí se siente más libre y yo no? Qué mal está el otro, ¿sí? 5, hay una sensación de que nada valió la pena. Sobre todo ahorita que está repuntando los casos y que han habido más contagios. Dices, ¿para qué tanto me esforcé? ¿No? ¿Para qué me guardé? ¿Para qué me resigné? ¿Para qué hice el esfuerzo si igual acabamos contagiados? Sobre todo la gente que ha vivido muy cuidada y acaba contagiada, ¿no? Entonces hay una sensación de que dicen, no es justo, no vale la pena, no se vale, ¿no? Ahora la gente sale sin conciencia. He oído mucho que juzgamos mucho, sobre todo a los jóvenes, a los chavos que tienen esta necesidad de salir, ¿no? Todos nos podemos contagiar por esas personas que están saliendo. Pues en realidad no sabemos. No sabemos. Claro que hay que cuidarnos. Quiero dejar en claro que esta plática no es para que no tengamos conciencia, pero hay una línea muy clarita entre conciencia y pánico. Esta conciencia constante y pensar solamente en la pandemia puede cruzar la línea en cualquier momento y generarse en un pánico. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? 6, lo que les digo, el miedo, la parte consciente se convierte en pánico y empiezan ideas catastróficas, decretos negativistas, esto va a durar 2 años, de esta no vamos a mejorar nunca, no vamos a salir de esto va a ser de por vida, estamos todos cansados, no, México se va a ahorcar a nivel económico. O sea, empezamos a generar estas conductas y yo no digo que no seamos realistas, ojo, sí es importante informarnos y ser realistas, pero vuelvo a lo mismo. Mi realidad, mi punto de información ya me generó un pánico en donde todas mis ideas, todo lo que pienso es negativo. Hoy en la mañana me invitó una excelente psicóloga que tiene un espacio en Facebook y me hizo una entrevista y hablábamos de este miedo, ¿no? Y de este pánico y de estas ideas catastróficas. Y ella me decía, qué importante, se llama Francis Cohen, y ella me decía, qué importante es estar agradecido, ¿no? A pesar del miedo y a pesar de que las cosas no salgan como queremos, qué importante es mostrarte agradecido, conectarte, contactarte con eso que sí tienes. No tienes otras cosas, pero hay cosas que sí tienes, ¿no? Y estas ideas catastróficas y este pánico y estos decretos negativos, lo único que hacen es estorbarte y amargarte y encapsularte más, meterte más a la cabaña, ¿sí? 7. En algunos casos hay cierto gozo de estas personas, cierto placer,
por enterarse de aquellos que salen y no se cuidaron, se contagiaron, ¿no? Hay como un placer de la profecía cumplida. Entonces dicen, ah, qué bueno que se contagió para que aprenda, ¿no? Este es un síntoma terrible. Este síntoma es, yo creo que de lo peor que hemos vivido como seres humanos. De lo peor. Ya tener los pensamientos tan alterados y tan tergiversados como para gozar o tener cierto placer del dolor de otro, ya es que ya perdimos esa noción, esa gratitud, esa sensibilidad y empatía hacia el humano. Hay que tener mucho cuidado. Este síndrome se va colando así en la mente y se va metiendo a la mente y va haciéndonos juegos bien complejos en la mente, ¿no? 8. Empezamos a pendular. ¿Ven el péndulo de una campana? Que va y viene y se toca y choca contra las paredes. Empezamos a pendular entre enojo y luego tristeza y luego gozo y luego frustración e ira, ¿no? Y empezamos a decir, ¿y si salgo? ¿Y si no salgo? ¿Y si quiero regresar a la normalidad, pero no? ¿Y si veo a los míos, pero no? Ya no sabemos qué sí es real, qué no, qué sí queremos hacer y qué no. Ya no sabemos, nos estamos perdiendo y empezamos a pendular. Entonces mucha gente me dice, Sofi, no tengo control sobre mis sentimientos. Tengo 17 sentimientos en una hora. En una hora paso del enojo a la ira, a la tristeza, estoy cansado. Todo el tiempo estoy pendulando, pegándome en las paredes de la campana, ¿no? Y ya no sé si esto es común o no. Fíjense, las personas que vivieron el confinamiento solas tienen mucho más posibilidad de tener un síndrome de la cabaña. Las personas que vivieron aisladas, que no se contactaron, que no trabajaron en su persona, que se tuvieron que meter por alguna circunstancia, social, médica, de edad, lo que sea, tienen mucha más posibilidad de haber desarrollado el síndrome de la cabaña. Mucha más posibilidad. Entonces, hay más sentimiento de irritabilidad, hay una necesidad de salir, pero hay un pánico a salir, es mayor el pánico. Hay una necesidad de que esto pase, porque si no pasa, no saben cómo van a pasar a la siguiente etapa. Están esperando que de afuera llegue la respuesta, que alguien de afuera llegue a rescatarlos, ¿sí? Este síndrome de la cabaña se exagera, se exacerba con aquellas personas que vivieron o que han vivido en soledad o muy aislados de su familia y de sus seres queridos. Como todos saben, la pandemia aún no se erradica. No sabemos qué va a pasar. Como no tenemos el control de lo que puede pasar. Entre menos control tengo afuera, más control tengo adentro. No tener control me hace desear tener más control. No tener control me hace desear acomodar las piezas de mi vida que otros no pueden acomodar, ¿sí? Aunque sean piezas innecesarias. ¿Y qué creen? Tener control también es un hábito. Entonces nos volvemos en seres que estamos adentro de casa y tratamos de controlar todo. Lo que dicen, lo que hacen, lo que opinan, lo que hacen nuestros hijos, nuestra pareja, cómo lo hacen, en todo nos estamos metiendo. Empezamos a controlar. Este control nos puede llevar también a un tema importante de trastorno alimenticio. No es el tema de esta plática, pero es importante entender que puede haber personas que empiezan a descontrolarse en hábitos alimenticios o a controlarse tanto que van a empezar a tener repercusión en su salud. Van a empezar, como no puedo controlar afuera, lo primero que controlo es mi cuerpo. Entonces hago ejercicio excesivo, no me mido, o hago
un control excesivo de la alimentación que tengo, de la alimentación de los otros, o del consumo de algunas sustancias, como cigarro, alcohol, café, ¿sí? Empiezo a controlar o descontrolar esta área, este tema de sustancias o de cosas externas a mí. Como no puedo controlar lo que hay afuera de mi casa, empiezo a controlar lo que hay adentro. Y el control también es un hábito y es un síntoma bien delicado, nos genera mucha ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Oye, Sofi, nos diste un panorama, la verdad, no muy bueno. ¿Qué puedo hacer? Oye, sí me vi en varias de estos síntomas, pero me siento funcional. Ah, perfecto. Si te sientes funcional, perfecto. Pero si empiezas a tener problemas con todos los miembros de tu familia y empiezas a estar enojado y huraño y empiezas a estar de malas todo el tiempo y no disfrutas lo que antes disfrutabas, hay que tener cuidado. No es la cantidad de síntomas, sino cómo invade el síntoma en mi vida cotidiana y cómo hace que me invada el pánico, que del miedo yo pase al pánico y de la rutina yo pase al control. ¿Sí? Pánico y control son palabras claves para entender que ya tengo un síndrome de la cabaña. Por supuesto, depresión, ansiedad, trastornos de sueño, trastornos de concentración, de alimentación, todo eso se va a confundir en el síndrome de la cabaña. Se va a alterar. Pero pánico y control son palabras claves, ¿ok? ¿Qué puedo hacer? Primero que nada, entender, estar claros que nosotros somos seres sociales, que todo ser humano es ser social, necesitamos del otro, no podemos vivir encerrados toda la vida. Entonces voy a tener que empezar a enfrentar y afrontar situaciones sociales y de contacto humano. Se necesita nuestro contacto. Si hay mamás aquí de niños chicos o de adolescentes, van a poder entender por qué sus hijos de pronto empiezan a pegarse y empiezan a lastimarse y a pelearse todo el tiempo, porque necesitan ese contacto, aunque sea negativo, lo necesitan. Somos seres sociales, necesitamos estar en contacto con la gente. Puede haber trastornos de piel, puede haber granos, urticaria, algún tipo de reacción alérgica, porque la piel es nuestro contacto con el otro. Entonces, psicológicamente hablando, utilizó la piel para gritar esta necesidad de contacto, ¿ok? 2, voy a empezar a salir, pero de forma gradual y con equilibrio. Oye, Sofi, pero la pandemia está terrible y nos dicen que no salgamos. Tienes toda la razón, la pandemia está terrible. Pero aquí la palabra clave es el equilibrio. Hay que buscar cómo obtengo equilibrio, porque la otra pandemia, la de la soledad, también está terrible. También está terrible. Está dejando estragos psicológicos muy fuertes. ¿Cómo le hagamos? Tenemos que ver y ser creativos y ser graduales y paulatinos, con todas las medidas y las reglas de higiene, pero hay que buscar cómo salir, ¿sí? Claro que no voy a empezar con situaciones con estímulos múltiples, ¿no? No me voy a ir a una fiesta directamente. Y más si tengo cierta edad en donde ya pongo en riesgo mi salud física, ¿sí? Pero algo paulatino. Voy a ir poco a poco. ¿Qué podría ser una buena salida? Una salida al aire libre, ¿sí? Y en esa salida al aire libre, que puede ser al balcón de mi casa, al jardín de mi casa, a un jardín cercano, ¿sí? Estar pendiente de los estímulos que me rodean. Esta pandemia nos quitó mucho, pero nos regaló otra cosa, ¿sí? El sol en la piel, ciertos sonidos del ambiente, disfrutar de la gente y observar a la gente, conectarlo con algo de música, que eso hace más conexiones cerebrales, ¿sí? Tenemos que volvernos a conectar. Y aquí me gustaría retomar algo que Viktor Frankl decía mucho en su libro. Viktor Frankl es este psicólogo que sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, y que hizo un maravilloso libro que se llama El hombre en busca del sentido. Si hoy uno de nosotros lee este libro, parece que está hablando de la pandemia, no de los campos de concentración, de la pandemia, ¿no? Él habla de cómo una persona entra a un campo de concentración y vive 3 fases. Y la primera fase es la fase de shock,
¿sí? Como lo explicaba, la ansiedad, la angustia, la ira, el shock. La segunda fase es la fase de resignación, que es el síndrome de la cabaña, ¿sí? Y la tercera fase es la tragedia después de la tragedia. Ya cuando sales y ves qué te queda de esto, ¿no? ¿Qué cambio vas a hacer en tu vida? Pero en esta segunda fase, él hace mucho hincapié de que él sobrevivió a esta tragedia. No sobrevivió físicamente, él sobrevivió por suerte, ¿no? Gracias a Dios tuvo suerte y sobrevivió. No por los pensamientos y todo, porque lo que vivieron fue catastrófico, ¿no? Pero que él pudo mantenerse y sobrevivir los días tan desgarradores que vivió, porque se conectaba. Buscaba un momento del día para ver, por ejemplo, el atardecer. En el libro él habla del atardecer, de la puesta de sol. Después de horas enormes de trabajo, de un hambre voraz y atroz, de una tristeza, de una soledad, de una resignación a tanta muerte y enfermedad a su alrededor, él buscaba ligarse otra vez, religarse. De ahí su palabra, de ahí lo que él comenta de la religión. Él recapitula y rescata la palabra religión, no como esta práctica cotidiana de hábitos religiosos o de prácticas religiosas, sino de religare. Religión es una palabra que viene del latín, religare. Entonces él decía, yo veía el atardecer y ahí me volvía a ligar. Disfrutaba los rayos del sol y ahí me volvía a ligar, ¿sí? Veía la inmensidad del cielo y ahí me religaba conmigo mismo, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a salir, busquemos salidas al aire libre y estemos pendientes de los estímulos y agradezcamos los estímulos que podemos ver, oler, sentir, tocar, vibrar, ¿no? Agradezcamos ese momento. Número 5. La respiración ha demostrado, y no lo digo yo, lo decimos en varios ámbitos de la salud, física, mental, metafísica, el mindfulness, las teorías de meditación, las energéticas, hablan del poder de nuestra respiración. Aprender a respirar de forma pausada, de forma profunda, hacerme consciente de los procesos internos, ¿sí? Los procesos internos nos ayudan a entender los procesos externos y viceversa. Antes de la pandemia vivíamos en la urgencia, todo rápido, rápido, rápido. Estoy como loca, tengo 20 cosas que hacer, ya me voy, hago esto, el otro, ¿sí? Ahorita el mundo nos obligó a detenernos, nos obligó a ponerle un alto, ¿sí? Y estar conscientes de nosotros mismos. Entonces, enfócate en lo importante, en tu respiración, en tu contacto con la naturaleza o con estímulos en la vida, en tu contacto con poner un poco de música y estar conectado a eso, ¿sí? Me voy preparando para lo que viene después, para salir, para ya no resignarme a estar adentro. Busca este contacto contigo y con tu respiración. Otro punto, generar cambios, ¿sí? La vida nos pidió a gritos que hagamos un cambio. No podemos seguir siendo los mismos sin hacer un cambio, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo. La vida nos obligó, nos arrinconó a hacer un cambio, ¿no? Entonces, hoy en la entrevista yo platicaba de esto y me decían, ¿y tú qué cambio hiciste? ¿Sí? Háganse conscientes de tu cambio. ¿Qué cambio quieres hacer? A veces puedes hacer cambios incluso en tu ambiente, en tu persona, en tus hábitos, ¿no? Retomar alguna rutina que hacía antes de la pandemia. Es que ¿para qué me paro tan temprano, Sofi? Sí, igual no salgo. Párate, ejercítate, báñate. Y acuérdense de 5 actividades que siempre hablo para encontrar el equilibrio. Actividad física dirigida, algo de ejercicio. Todo ser humano requiere de algo de ejercicio, no solamente por la condición física, sino por todo lo que genera el ejercicio a nivel mental. Entramos en un estado de flow, somos más positivos, generamos hormonas de placer y de felicidad. Entonces es importante ejercitarnos. 2, actividad manual. No me hacen mucho caso, pero háganlo.
pintar, dibujar, bordar, tejer, amasar, cocinar, insertar, actividad manual. Nosotros sentimos con una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico. Y el sistema límbico es el sistema con más terminaciones nerviosas hacia todo el cuerpo. Y una de las terminaciones nerviosas más delicadas del sistema límbico y de las emociones y de las sensaciones está en las manos. Entonces, si yo me angustio de aquí hacia mi cuerpo, si yo me deprimo de aquí hacia mi cuerpo, ¿cómo me calmo? De mi cuerpo hacia adentro, de mis extremidades hacia adentro. Entonces, bordar, tejer, dibujar, amasar, rasgar, bolear papel, jugar con plastilina, cocinar, todo lo que tenga que ver con algo manual va a lograr que yo estructure un poco afuera y que llegue a la estructura adentro. Actividad intelectual, sobre todo los niños, sobre todo la gente de tercera edad. El cerebro también es un músculo. Es un músculo y hay que ejercitarlo. Hay que leer, hay que informarse. Juegos de mesa son muy buenos, que ejerciten la memoria, que ejerciten la capacidad de resolución, el razonamiento. Es importante, ¿sí? Hacer actividad intelectual. Actividad social. La actividad social es parte de nuestro equilibrio. Contactar con gente cercana, hablar por teléfono, conectarnos a alguna clase, a alguna plática, saludarnos aunque sea por la pantalla, ¿sí? Es importante la actividad social. Y por último, la actividad de ocio y de entretenimiento. Todos tenemos y merecemos el placer de sentarnos sin alguna tarea, ¿sí? Sentarnos a ver la tele, sentarnos a disfrutar de algo de música, cerrar los ojos un momento y disfrutar, ocio y entretenimiento, ¿ok? Esas son 5 actividades que siempre hablo en todas mis pláticas para lograr el equilibrio. 7, escucharnos, entender nuestras necesidades. ¿De verdad necesito salir o no ahorita? Tengo mucho miedo. ¿Es momento para salir o no? Oye, tengo mucho miedo, pero ya me está afectando mi personalidad. Entonces necesito hacer algo por mi cuerpo, ¿ok? Es importante definir y hacer cosas para mejorar de manera respetuosa con nosotros mismos y con los demás. Les voy a decir una cosa, nadie tiene la respuesta ideal. Nadie sabe realmente qué tiene. Es que este doctor dijo una cosa, pero este otro doctor dijo otra cosa, pero este doctor ya dijo que sí, y este doctor dijo que no, y el político dijo que sí, y la psicóloga dijo que otra cosa, y mi consejero dijo que otra cosa. Nadie tenemos la respuesta ideal. No discutamos acerca de lo que es lo mejor. Tú sabes lo que es lo mejor para ti. Haz lo mejor para ti respetando tu entorno. Ojo, somos seres sociales, respetando nuestro entorno, ¿sí? Si los síntomas o reacciones de este síndrome de cabaña van subiendo, no ceden, ¿sí? Hay que pedir ayuda, no estamos solos. Hay psicólogos, hay personas encargadas y relacionadas con la salud mental, hay coaches, hay personas cercanas a nosotros, hay que pedir ayuda. Hay que aprender a pedir ayuda. No estamos solos. No enfrenten esto solos. No normalicen esto. Llevamos tantos meses que dices, bueno, ya es normal que se sienta ansioso. Sí, es normal, pero ¿qué va a hacer con esa ansiedad? Es normal que tenga insomnio, sí, es esperado, ¿sí? Pero no es normal vivir con insomnio y con ansiedad y con problemas alimenticios y con ira y con desagrado y con amargura. No lo normalicemos. Todos merecemos vivir mejor. No se queden ahí, aunque esté en la pandemia. Hagamos algo para lograr estar mejor. Todos lo merecemos. Hay que trabajar por ello. Seguir informado, sí, pero seleccionar nuestras fuentes. No escuchar todo y a todos. Y si oír noticias me altera, mejor dejo de oír noticias. Y por último, por favor, si voy a tomar la decisión de salir un poco,
por mi bienestar, extremar medidas de higiene, de distanciamiento, ¿sí? Guardar distancia, no apegarnos. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra salud y bienestar. Tengamos conciencia, busquemos equilibrio, salgamos con responsabilidad, con nuestro tapabocas, con nuestras medidas de higiene en las manos. Mucha gente está con tapabocas todo el tiempo, que es una buena medida, pero no se lavan las manos. Hay que lavarse las manos constantemente. No obvien las cosas, no normalicen las cosas. Hay que extremar medidas, ¿sí? Y pues bueno, esto es lo que es el síndrome de la cabaña y algunos consejos prácticos para enfrentarlo. Espero que les haya gustado. No sé si tenemos algunas preguntas, sugerencias u opiniones que pudiera yo contestar. Por aquí en el chat de Zoom me pueden escribir sus preguntas para Sofi y las vamos contestando. Y déjame checar Facebook cómo estamos. Quiero agradecer a las personas que me han escrito en privado, felicitándome y agradeciéndome, gracias a ustedes. Uno piensa que porque soy la ponente estoy dando, pero yo recibo mucho más de lo que doy en estas ponencias. Alguien pregunta o comenta, ¿esto está pasando a personas de todas las edades? Sí, nadie se salva. No es que una edad es más susceptible a otra, no. A personas de todas las edades. Sofi, por aquí en Facebook tenemos un comentario. Dice, creo que todos los que tenemos una vida activa laboralmente estamos experimentando esta inseguridad al regresar, ese miedo de equivocarnos o de ir a regarla. Poco a poco esa sensación desaparece, pero sí cuesta. Sí cuesta, pero fíjense, cuando yo les hablé de las reacciones, hablamos de 2 reacciones innatas, esas no las podemos controlar, pero resistir sí la puedo controlar. ¿Y saben cómo la voy a controlar? Ensayo, error, ensayo, error. Me voy a equivocar, no le tengan miedo a la equivocación, todos nos equivocamos, ¿sí? Tomemos pocos riesgos, poquitos, poco a poco, preparémonos para escuchar nuestro cuerpo, tener más contacto. ¿Cómo hacer para ir saliendo poco a poco? De verdad, la única forma es haciéndolo. Es la única forma, porque si no nos estamos nosotros acostumbrando a una realidad de encierro. No normalicemos los síntomas, por favor. Todos merecemos vivir bien, vivir bonito, vivir contentos, en armonía. ¿No? Me piden en privado mis datos, no sé si lo voy a escribir aquí en el chat y lo voy a decir. Me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Sofía Mande Dayan y por ahí me pueden mandar un mensaje o mi celular es 55 36 49 55 12. Aquí está en el chat. Sofi, por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo lograr que adultos mayores salgan un poco a un jardín que ya tienen bastante miedo y no salen para nada? Busca a las personas que les den tranquilidad y paz. Busca quién es su persona, porque en los adultos mayores hay una persona que les genera más paz y más calma. No forzar, no empujar, no presionar, pero poco a poco buscar gente que les da calma y que esa gente tenga contacto con ellos, primero adentro, y luego vamos a ir saliendo paulatinamente. No busques sacarlos de la casa donde están. Busca tal vez abrir una ventana, salir a un balcón, salir a un jardín, paso a paso, paulatinamente. El paso a paso es bien importante cuando ya tienes un síndrome de cabaña. Cuando ya tienes una ansiedad y una angustia tal por contagiarte, es bien difícil romper esa barrera, ¿no? Y nadie está exento, ¿eh? Puedes quedarte en casa y contagiarte.
porque siempre hay alguien que entra y sale, siempre hay un servicio que entra y sale, ¿sí? Nadie estamos exentos, pero vamos a encomendarnos y a tener buenos pensamientos. ¿Los buenos pensamientos me curan? No. Me hacen inmune? Tampoco. Pero fíjense, vamos a pensar así un poquito con lógica. Si yo tengo tan malos pensamientos y tanto miedo y tanto pánico, ¿saben la energía que esto requiere en el cerebro para mantenerme en un estado de ansiedad constante? Toda mi energía del cerebro y del cuerpo se va a mantenerme ansioso todo el tiempo. Entonces, toda mi energía está ahí. Y si entra algo más a mi cuerpo, cualquier tipo de enfermedad o de situación, no hay defensas por otro lado. Se baja mi sistema inmune porque toda mi energía está ahí, depositada en la ansiedad y en la angustia. Entonces, justo sobre esto, perdón, Sofi, justo sobre esto que estás hablando, angustia y ansiedad, hay otra preguntita por acá que dice, ¿qué hacer cuando nos agarra mucha angustia, ansiedad, miedo, cuando escuchamos de tantos contagios? Sí, no podemos evitar que nos dé ansiedad y que nos dé angustia. No lo podemos evitar, son síntomas naturales. ¿Cómo esos síntomas han afectado y te han hecho pasar a esta raya, ¿no? De pánico. ¿Qué tanto ha afectado tu sentido común? ¿Qué tanto ha afectado tu juicio? ¿Qué tanto ha afectado tu capacidad de tomar decisiones? Si ha afectado mucho, entonces ve abriéndote poco a poco, muy poco a poco. No le tengas miedo, vamos a cometer errores, pero poco a poco. No es, ojo, los contagios masivos se dan en lugares masivos. Si yo estoy de este lado y hay un evento masivo, pues no voy a llegar ahí en un paso. Voy a hacerlo paulatinamente. Y hay que tener, por supuesto, conciencia social. Y hay que tener, por supuesto, una responsabilidad y un compromiso para los demás, pero también conmigo. Yo soy responsable de mí. No puedo quedarme encerrada toda la vida. Tengo que empezar a buscar alternativas. Y nos piden, porfa, Sofi, si nos puedes repetir tu número. Claro. A ver, mi número es 55 36 49 55 12. Es mi WhatsApp. Me pueden, generalmente no contesto porque siempre estoy en consulta o dando pláticas, pero contesto tarde. Y siempre contesto. En ese momento no, pero siempre contesto, aunque sea tarde. ¿Ok? Me pueden escribir, me pueden preguntar algo, con mucho gusto. Pues bueno, antes de cerrar, por si aparece alguna otra preguntita por acá en el chat, quiero compartirte que llegamos a una conexión de más de 100 personas. Te agradecemos muchísimo. Obvio que hay muchas felicitaciones por acá. Fue una excelente ponencia. Y bueno, pues creo que con eso entonces cerramos. A menos que quieras agregar algo más. Pues no, que gracias por el foro, gracias por la oportunidad de hablar y de platicar y de compartir esto. Gracias a las personas que se atreven a preguntar y que comparten alguna experiencia. Gracias, porque tampoco es fácil. Y gracias a Mont Sinai porque me invitaron. Y gracias a Libeinu, que saben que son mis consentidos de los consentidos. Es mi grupo favorito. Invítenme más a Libeinu. No sé si está por aquí Estrellita, pero buenos días, alegría. Pues muchísimas gracias, Sofi. Bienvenidísima. Nos encanta que seas parte del equipo de pláticas y de ponencias con Libeinu y con Monte Sinai. Te agradecemos nuevamente tu participación. Gracias a todos los que se conectaron y pudieron escucharlo. Espero que todos salgamos muy enriquecidos de esta plática. Y pues buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.